2016 es un año muy triste para el mundo de la corrupción, porque es el año de la caída de Joseph Blatter, un hombre que había entregado su vida a mangar cuartos de aquí y de allá y que se había entregado en cuerpo y alma a montar pasteles de donde pillar cacho. Los récords que dejó en su inigualable carrera de desfalcos y choriceos serán muy difíciles de igualar. El mundo del mangoneo no será ya lo mismo sin él. Pero hay que mirar adelante y pasar página. Pasar página, no va a ser fácil. Tras los escándalos de las elecciones de los últimos mundiales, en especial la marranada del 2010 en relación a la asignación de los mundiales de Rusia en 2018 y de Qatar en 2022, todo ha cambiado. En 2010, el Sunday Times investiga la venta de votos y a partir de ahí la prensa comienza a tirar de todos los hilos posibles y las cloacas se desbordan. La corrupción es algo habitual en los altos estamentos de la FIFA. Redadas, arrestos, investigaciones de sobornos, chivatazos, fraude electrónico, lavado de dinero. Es el llamado FIFAgate, una trama infinita con 1000 prolongaciones. A finales de 2015, Blatter es obligado a dimitir, un proceso que finaliza a principios de 2016. Él y Platini, su previsible sucesor, son inhabilitados y llevados ante la justicia. Desde su victoria en las elecciones de febrero de 2016, el presidente de la FIFA es Infantino, que es un bajonazo, porque no se agarra las cogorzas del otro y se toma las cosas en serio todo el tiempo. La gente quiere emoción, pero Infantino solo promete profesionalidad. Vaya rollo, Fuera. Infantino. En 2017 se aprueba la ampliación para el Mundial desde los 32 equipos de estos torneos anteriores a los 48 del campeonato de 2026. Y el 13 de junio de 2018 se elige la sede para el 23º Mundial de la historia en Moscú en el 68 Congreso de la FIFA, un día antes de que empiece el Mundial de Rusia. Se presentan dos candidaturas: Marruecos, que sobre todo tiene el apoyo de los países africanos, y en el otro lado Estados Unidos, Canadá y México, que presentan un proyecto enorme. Tras el escándalo de Blatter, Platini y sus secuaces, Qatar había arrebatado a Estados Unidos un mundial que todos daban por hecho que iba a organizar. Y es increíble, arriba, quitárselo a Estados Unidos. Vaya, te digo. Estados Unidos quiere repetir y superar el éxito de 1994 y esta vez ha involucrado en el proyecto a Canadá y México, que están en la CONCACAF y con las que comparte campeonatos de clubs e intereses comerciales. Esta candidatura, que se ha llamado United 2026, promete enormes ingresos en publicidad y derechos de televisión. Y en definitiva, un mundial a lo grande. El más rentable y multimillonario de la historia del fútbol. Vamos, que Marruecos lo tiene bastante chungo. Esta vez es un sufragio abierto, transparente y electrónico. Los norteamericanos arrasan por 134 a 65 votos. México organizará su tercer mundial, Estados Unidos el segundo y para Canadá será el primero. Primer torneo organizado por 3 países. El mundial empezará el 11 de junio y terminará el 19 de julio de 2026. Y te recuerdo una cosa, necesitamos 48 selecciones, así que esto va a ser más largo de lo habitual. Bueno, quita 3 de ahí porque Estados Unidos, México y Canadá ya están clasificadas. Claro, claro. Entre septiembre de 2023 y marzo de 2026 se tienen que clasificar las demás. Pues vamos con los cupos, que son mucho más amplios que en el pasado. Para Asia, 8 clasificados directos y 1 a la repesca intercontinental. Para África, 9 directos y 1 a la repesca. Para la CONCACAF, sin los 3 ya clasificados, hay 3 plazas directas y 2 a la repesca. En la CONMEBOL, de la liga enorme de los 10 equipos, 6 irán directos y 1 a la repesca. Y Oceanía se asegura una plaza fija y otra irá a la repesca. Y luego Europa, que meterá 16 equipos en el torneo. Ojo. Dicho de otra manera, 1/3 de las selecciones serán europeas. Y esto, aunque parezca mucho, en realidad es menos en porcentaje de lo que había sido en los mundiales anteriores. Mucho menos, de hecho. El mundial se vuelve más global. Está concebido para que se clasifiquen nuevas selecciones al torneo y aquí se haga mucha pasta. Mucha pasta. Exacto. Empecemos por África, que siempre mola mucho. Exacto. 52 selecciones buscarán su lugar porque Eritrea se retira y al Congo lo echan por corrupción. 9 grupos de 6 equipos a los que hay que restar esas 2 bajas.
Los 9 directos van al Mundial y los 4 mejores segundos jugarán 2 rondas entre ellos. El que las venza participará en la repesca internacional. Vamos con el 1, en el que Egipto se enfrenta a Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Etiopía y Djibouti. Solo Burkina Faso, que estuvo cerca de clasificarse para el Mundial 2014 y que llegó a una final de la Copa de África en 2013, le hace frente. Pero los egipcios, liderados por un gran Salah, que hace 9 goles, no permiten mucha oposición. Y su victoria contra los burkineses en el Cairo por 2-1, con 2 goles de Trezeguet, será decisiva. Egipto, entrenada por la leyenda Hossam Hassam, que ganó 3 Copas de África, estará en su 4º Mundial. Los Salah, Marmoush, o Trezeguet o Mostafa Mohamed estarán en el Mundial. En la Copa de África del 2025, Senegal les había vuelto a eliminar una vez más con gol de Mané. Es como una tradición. En Egipto, los padres les meten miedo a los hijos con Mané. No, es que no existe el hombre del saco, es Mané. Por su parte, Burkina Faso se quedará fuera de los 4 mejores segundos por un gol. La cosa tiene miga porque les habían impedido jugar los 3 primeros partidos en casa porque decían que el estadio de Ouagadougou no estaba en condiciones. Así que jugaron en Mali y en Marruecos hasta reconstruirlo. Pero lo gordo es que ellos se habrían clasificado si no llega a ser porque Eritrea se retiró en el grupo E y la Confederación Africana decidió que para corregir el desfase y establecer los 4 mejores segundos no se contarían los partidos contra el último de cada grupo. Y ahí a Burkina Faso no solo se le descontaron las 2 victorias conseguidas contra Djibouti, sino también los 10 goles de golaveraje con los que se habría clasificado de largo. Es una injusticia, pero de las gordas. Mamina. Seguimos en el grupo B, donde pelean Senegal, la República Democrática del Congo, Sudán, Togo, Mauritania y Sudán del Sur. Lucha muy cerrada entre Senegal y el Congo, que era el antiguo Zaire. El 2-3 de Matassar en el 87 en Kinshasa, que dio la victoria a Senegal el 9 de septiembre de 2025, sellará la primera plaza que será para Senegal. Que unos meses después ganará la Copa de África en Marruecos frente a Marruecos, tras una final absolutamente disparatada en la que los senegaleses llegaron a irse del campo por el atraco clamoroso de los árbitros tras un gol anulado injustamente a Senegal y un penalti inventado para los locales. Pero luego los senegaleses regresaron. Y los marroquíes fallaron el penalti. Sí. Y ganaron los senegaleses en la prórroga. Sí. Aunque, bueno, como la Copa se había organizado para que la ganara Marruecos, pues la quitaron a Senegal y se la dieron a Marruecos. ¿Pero fueron a Senegal a quitársela? No. Se la quitaron en el historial. Ahora aparece Marruecos como ganador. Va, pero la Copa sigue en Senegal. Pues no lo sé. Me imagino que se la reclamarán y tendrán que dársela. ¿Qué sé yo? Tío, si yo fuera ellos, haría una copia y les daría una de full. No sé. Supongo que tendrán algún número de serie, no sé, alguna forma de... Bueno, mira, no podemos seguir con esto. Venga. Senegal se presentará en el Mundial con Mané, Sarr, Matassar, Nicolás Jackson y Pape Gueye, el jugador que marcó el gol que dio la victoria a Senegal en la Copa de África, que luego le regalaron a Marruecos. Senegal estará en su 4ª Copa del Mundo, 3ª consecutiva. Pepe Thiaw, el seleccionador que sacó a su equipo en la final de Rabat en enero de 2026, antes de que Mané les convenciera de volver, dirigirá a Senegal en el Mundial. Pape Thiaw fue condenado por violencia de género al romperle la nariz a su mujer en 2008 cuando jugaba en el Alavés. Y su mujer, que era abogada, le pidió el divorcio y además de la denuncia lo desplumó en los tribunales. ¡Muerde el polvo, capullo! Muerde el polvo. Luego el tío, totalmente arruinado, se arrastró por equipos de categorías inferiores y comenzó a entrenar en Senegal. La Federación Senegalesa le ofreció entonces entrenar en 2022 a lo que en África se llamaba la selección senegalesa local. La selección senegalesa local. ¿Qué es eso? Te cuento, en 2007 la CAF hizo algo muy guay. Se dio cuenta de que la Copa de África la jugaban principalmente jugadores africanos que jugaban en Europa o europeos nacionalizados africanos y quiso dar relevancia a las ligas locales e incluso al Campeonato Africano de Clubs, y decidió crear otro torneo, el Campeonato Africano de Naciones, el CHAN. Y en las selecciones participantes solo podían jugar jugadores que disputaran el campeonato de liga de su país.
Se empezó a disputar en 2009 y en 2024 se disputó el último antes de suspenderse por problemas de financiación. Total, que Pape Thiaw coge a la selección local senegalesa y gana el Campeonato Africano de Naciones en Argelia frente a los locales por penaltis. Y 2 años después se hace cargo de la selección nacional y gana la Copa de África. Es el único entrenador en la historia que ha ganado los 2 torneos, al menos antes de que la CAF decidiera regalárselo a Marruecos. Pero entonces lo ganó o no. ¿La Copa dónde está? Por su parte, la República del Congo, con un gran Bakambu, se mete como una de las mejores segundas. Grupo C: Sudáfrica, Benín, Lesoto, Nigeria, Ruanda y Zimbabue. Lucha cerrada entre Sudáfrica, Benín y Nigeria en la última jornada. Benín, que nunca ha jugado en una Copa del Mundo y que apenas se ha clasificado para 3 Copas de África, llega como primera. Pero necesita ganar en Lagos a una Nigeria que ha hecho una clasificación desastrosa, pero que se pone por 4-0 con un hat-trick de Osimhen. Sin embargo, la victoria de Sudáfrica frente a Ruanda por 3-0 les da el billete a estos 16 años después de su Mundial. Ajá. Una nueva generación se presentará en América en el 4º torneo para los Bafana Bafana. Lyle Foster, del Burnley, será su referencia junto a Mofokeng, de los Orlando Pirates. O el veterano portero Ronwen Williams. El entrenador belga, Hugo Broos, sorprendente campeón de la Copa de África en 2017 con Camerún, ha impuesto la mano dura en una selección que ha decidido construir mayormente con jugadores que disputan la Liga Sudafricana. El tercer puesto en la Copa de África de 2023 ya había lanzado un aviso. Por su parte, Nigeria se hace con la segunda plaza, tras la paliza a Benín. Y, curiosamente, no le penaliza no haber conseguido ganar al último del grupo ninguno de los 2 partidos. Entrará como uno de los mejores segundos. Benín y los demás eliminados. Pasamos al grupo D. Camerún, Libia, Angola, Cabo Verde, Mauricio y Suazilandia. Los cameruneses avanzan con paso firme en los primeros partidos. Pero Cabo Verde, a pesar de haber perdido en Yaoundé por 4-1 en la tercera jornada, va ganando partidos por la mínima. Camerún se deja varios empates fuera de casa y en la jornada 8 las 2 selecciones se ven las caras en Praia. Es el 9 de septiembre de 2025. Viento, calor húmedo, una afición que brama a todo lo que da y un césped de hierba artificial donde la bola corre muchísimo. Camerún tiene el balón, pero son incapaces de hacer daño a los caboverdianos. En el minuto 54, Livramento conduce con una potencia enorme desde el medio campo y bate a Onana. Luego los caboverdianos se meten atrás y Camerún es incapaz de enfrentarse a las condiciones tan duras del campo y el clima. El 1-0 es definitivo. Cabo Verde necesita sacar 4 puntos en las 2 últimas jornadas, algo que consigue tras empatar con Libia en Trípoli en un partido increíble y ganar luego 3-0 a Suazilandia. Un país de solo 600.000 habitantes estará por primera vez en el Mundial. La diáspora caboverdiana de sus marineros en Europa es notable. De los 25 jugadores que participaron en la clasificación, 14 nacieron y han vivido siempre en Europa. Solo en Rotterdam, donde hay una gran comunidad caboverdiana, nacieron 6. Entre ellos la estrella, Livramento. El seleccionador bubista logra un éxito tremendo. Y serán rivales de España en el Mundial. La enorme comunidad caboverdiana de Burela o el futbolista Bebé, muchos años en el Rayo Vallecano, son 2 nexos de unión entre estos países. Por su parte, el fracaso de Camerún resulta difícil de describir, sobre todo en un grupo en el que no parecían tener rivales de entidad. A pesar de todo, entrarán en la repesca como uno de los mejores segundos. Grupo E. Tras la retirada de Eritrea, quedan 5. Marruecos, Níger, Tanzania, Zambia y Congo, que luego será eliminada por la UEFA por interferencias externas en su gestión. Paseo triunfal de Marruecos. Te cuento, todos los partidos ganados, 22
goles a favor, casi 3 por partido, y solo 2 en contra. La selección de Walid Regragui se clasificará de forma impecable, aunque caerá en la final de su Copa de África en enero de 2026 ante Senegal. Fruto de esta derrota, Regragui, sorprendentemente, acabará renunciando o siendo despedido de su cargo. Dicen que por la presión asfixiante del entorno mediático y los tejemanejes de la federación que se volvieron insoportables. Le sustituye el belga marroquí Mohamed Ouakbi, flamante campeón mundial con la sub-20 de Marruecos en 2025. Tercera clasificación consecutiva y séptima en su historia. Los Hakimi, En-Nesyri, Bono, Amrabat, Wanahi viajarán a América, esta vez con unas grandes expectativas en torno a ellos. Y eso ya es competir de otra manera. ¡Ojito! Todos los demás del grupo eliminados. Vamos con el F: Gabón, Costa de Marfil, Gambia, Kenia, Burundi y Seychelles. La pelea es a muerte entre Gabón y Costa de Marfil, que apenas se dejan puntos por el camino. Finalmente, Costa de Marfil hace valer su victoria sobre los gaboneses en la jornada 3 con un gol de Fofana. Los Kessie, Haller y Diallo estarán en el Mundial por cuarta vez. Emerse Faé, que ganó la Copa de África con los Elefantes en 2023, intentará pasar la barrera de la primera fase. Por su parte, la Gabón de Aubameyang, enfrentada en numerosos conflictos internos entre jugadores y federación, se irá a la repesca como uno de los 4 mejores segundos. Grupo G. Por aquí andan Argelia, Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia. Y bueno, lo cierto es que Argelia no tiene rival y se impone con mucha claridad sobre el resto, que queda eliminado en esta ronda. Mohamed Amoura está que se sale 10 goles en la clasificación del jugador del Wolfsburgo. Los Zorros del Desierto, dirigidos por Vladimir Petkovic, antiguo seleccionador con Suiza entre 2014 y 2020, vuelven al Mundial 12 años después. Riyad Mahrez, Aid Nouri o Slimani defenderán a Argelia en su quinta participación en el Mundial. Los argelinos siempre prometen espectáculo, jugadores muy técnicos, presión alta y ataques rápidos. No venimos a aburriros, marca de la casa. Ahora veremos si pueden mostrarse sólidos atrás para avanzar rondas. Grupo H. Aquí están Túnez, Namibia, Liberia, Malawi, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe. Túnez se impone con solvencia a los demás. Apenas se deja un empate contra Namibia en toda la clasificación y no recibe ni un solo gol en 10 partidos. Las Águilas de Cartago jugarán su 7º mundial sin grandes estrellas en el equipo. Sabri Laumuchi es el seleccionador de un equipo rocoso y duro, donde destacan Skiri, Mekbri y Montasar Talbi. ¿Conseguirán pasar la primera fase por primera vez en su historia? Grupo I: Mali, Ghana, Madagascar, Comoras, Chad y República Centroafricana. Mali vuelve a decepcionar y se muestra incapaz de competir y se va dejando puntos en todas partes. Queda incluso por detrás de Madagascar, que hacen una buena clasificación hasta donde les da. Y todo esto lo aprovecha Ghana, que se clasifica con holgura. Los Black Stars son pura potencia física y velocidad y tienen un equipazo. Kudus, Thomas Partey, Iñaki Williams, Semenyo, Ayew o el portero Atisigi. Sin embargo, en abril de 2026, Otto Addo fue fulminado tras perder 2 amistosos, uno contra Austria por 5-1 y otro contra Alemania por 2-1. La federación se la tenía guardada después de que no fuera capaz de clasificarse para la Copa de África de 2025. ¿Y a quién se traen? Al señor Carlos Queiroz, sí, señor, que con la ganesa dirigirá a la 9ª selección nacional. ¡Ojo! Con 5 mundiales como seleccionador, igualará a Milutinovic y se quedará a uno de Parreira. Ya le habría igualado si no le hubieran despedido en Sudáfrica antes del Mundial del 2002, después de clasificarles. Pues ya tenemos a las 9 clasificadas. Ahora vamos a la repesca, que se juega en noviembre de 2025 en Rabat. Dos semifinales y una final para buscar al representante africano en la repesca internacional de marzo del año siguiente. En el primer partido, Nigeria le mete un 4-1 a Gabón tras calzarle 3 goles en la prórroga. Un gran Osimhen
hace 2 goles. Y en el otro partido salta la sorpresa. La República Democrática del Congo derrota a Camerún con un gol de Mbemba en el descuento de la segunda parte. Y lo remata 3 días después, tras empatar con Nigeria y llevar a penaltis la eliminatoria. Mbemba, de nuevo, mete el penalti definitivo y clasifica a los congoleños para la repesca internacional. Tremendo cargarse a Nigeria y a Camerún. Tremendo. Tremendo. Desde aquella participación tan amarga, todavía con el nombre de Zaire, del 74, nunca ha vuelto a un mundial. ¿Será capaz de completar la gesta? Lo veremos más adelante. Porque ahora nos vamos a Asia. 46 selecciones en el tomate. En Asia siempre se enredan que da gusto con las clasificaciones y el formato y bueno, vamos a ver la ocurrencia de esta ocasión. Pues mira, las 20 selecciones asiáticas con peor ranking, entre el 149 y el 204, se enfrentan en una eliminatoria a ida y vuelta. Si quieres ver fútbol champán, no hace falta que vengas por aquí, te lo adelanto. Bueno, tortura, comerse todos los partidos de esta ronda, todos, los 90 minutos. Bueno, sí. Las 10 clasificadas se unen a otras 26. Aquí se formarán 9 grupos de 4 equipos. El primero y el segundo de cada grupo se clasifican para la siguiente ronda. Hay que decir que todo esto sirve también para clasificarse para la Copa Asiática de Arabia Saudí del 2027. Porque con una feria de estas que montemos, pues suficiente, ¿no? Tras las 2 cribas anteriores, llegamos a donde importa, la tercera ronda, que se juega entre septiembre de 2024 y junio de 2025. Aquí hay 3 grupos de 6 equipos. En cada uno de ellos, el primero y el segundo estarán en el Mundial y el tercero y el cuarto pasarán a una repesca. Pues vamos con el grupo A. Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Irán, Qatar, Kirguistán y Corea del Norte. El primer puesto del grupo es para Irán. La sociedad que montan Taremi y su compañero de ataque, Mohebi, cada uno con 5 goles, marca la diferencia. Solo un partido perdido de los 10 jugados y 7 victorias. La selección dirigida por Amir Galuneil, el general, estará en América a pesar de la presión de Estados Unidos y Trump, que en este tiempo ha atacado su país. Séptimo mundial y de nuevo el reto de pasar la fase de grupos por primera vez. Además de la dupla atacante, hay jugadores interesantes en este equipo, como el carismático portero Beiranbat, Golisadeh o Azmoun. Pero la sorpresa del grupo es, sin duda, Uzbekistán, que se mete segunda superando cualquier pronóstico. Su 3-0 a Qatar o el 1-0 a Emiratos Árabes Unidos les ponen en el mapa. Tras estar muy cerca en 2006, 2014 y 2018, los uzbecos consiguen clasificarse para debutar en un mundial. Los Lobos Blancos serán entrenados por Fabio Cannavaro, un italiano que sí estará en el mundial. Husanov, su jugador más conocido, estará rodeado por Sorumorov y Faisulayev como figuras más destacadas. Asia y Europa se encuentran en una selección que sabe esperar y también presionar arriba. Velocidad, agresividad y ambición. ¡Ojo! 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 Los Emiratos Árabes Unidos son terceros y Qatar, que venció la última Copa de Asia, queda cuarta del grupo después de encajar 24 goles en contra y perder 5 partidos de 10 en una liguilla horrible. Los dos irán a la repesca, a seguir peleando por el billete. El español Tintín Márquez era el entrenador que había ganado la Copa de Asia apenas un año antes, pero los cataríes lo despidieron por los resultados desastrosos. Y le sustituyó el asturiano Luis García, que hasta entonces era su ayudante y al que también despidieron tras este otro desastre. Grupo B: Irak, Jordania, Corea del Sur, Palestina, Omán y Kuwait. Una vez más, Corea del Sur no falla y se impone como primera en el grupo. Tras caer en las semifinales de la Copa de Asia con Jordania, en esta ocasión han tenido que devolvérsela por imponerse por 0-2 en Amán. 12ª participación y 11ª de forma consecutiva. Voy a dejar un dato para ponerlo en valor. Solo Brasil, Alemania, Argentina y España tienen una racha actual de participaciones seguidas superior a la de los surcoreanos. Hong Muy-boy, uno de los héroes del 2002, vuelve a ponerse a los mandos de la selección 10 años después en el torneo que supondrá probablemente la despedida de Song a nivel internacional, el mejor jugador de la historia del fútbol surcoreano. Kim, central del Bayern, Kang In-lee, jugador del PSG, y el toro Wang Hee-chang,
Arriba son sus puntos fuertes. Y segunda del grupo es Jordania, que le arrebata la plaza a Irak en la penúltima jornada después de una derrota de los iraquíes en Basora frente a Corea del Sur y una victoria de Jordania por 0-3 en Mascate. Orán, con un hat-trick histórico de Olwan, un tío que juega en la Liga de Malasia. Y a pesar de que en la última jornada Jordania perdió 0-1 contra Irak, Jordania estará por primera vez en la historia en una Copa del Mundo, tras la dolorosa derrota en la repesca contra Uruguay en 2013 por 5-0 en Montevideo. Tras el increíble subcampeonato de la Copa de Asia de 2023, la Jordania, entrenada ahora por el marroquí Yamal Selami, busca seguir creciendo. Musa Altamari es la estrella absoluta de la selección y un auténtico héroe nacional. Hoy en día, las calles de Jordania están llenas de gente con su camiseta. Cuando lo fichó el Montpellier en 2025, su presentación fue todo un acontecimiento nacional. Irak tercero y Omán cuarto irán a la repesca. Vamos con el último grupo, el C, que como los otros es durísimo. Indonesia, Australia, Japón, Arabia Saudí, China y Bahrein. Japón, que hace una gran clasificación, es primero, 30 goles a favor, 3 en contra y 7 victorias en 10 partidos. Solo se deja puntos contra Australia y Arabia Saudí. Hajime Moriyasu sigue a los mandos de la selección nipona desde 2018. A su lado, los samuráis azules han crecido. Kubo, Kamada, Ogawa, Mitoma, Endo, Doan y el veterano Tomiyasu afrontarán el reto del Mundial. El desafío es resistir físicamente hasta el final de los partidos, para poder competir donde se decide todo. En el pasado, este lastre le ha pasado una gran factura en los grandes torneos. Octava clasificación para el Mundial y todas ellas de forma consecutiva. Y segundos son los australianos de Tony Popovich, que además consiguen una victoria contra Japón de mucho mérito con un gol de Behic en el 90 que les dio medio billete para América. Los Aussies no tienen grandes estrellas, pero si tenemos que destacar a alguien, podemos nombrar a Hrustic, el portero Ryan, Irvine o al extremo Iracunda. Séptima clasificación de los Socceros y sexta consecutiva. Vamos, la época dorada de los canguros. Pues sí. Veremos hasta dónde son capaces de llegar. En Qatar estuvieron muy cerca de darle un buen susto a Argentina. Sí, señor. Arabia Saudí e Indonesia son terceros y cuartos respectivamente, con 3 partidos ganados cada uno. Bastante triste, la verdad, pero les da para meterse en la repesca. China y Bahrein, fuera. Pues nos vamos a la cuarta ronda del torneo con estos 6 equipos. Qatar, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Omán e Indonesia. Se reparten en 2 grupos de 3, el primero de cada uno al Mundial, y los 2 segundos jugarán un partido entre ellos para clasificarse para una repesca internacional. Es como una tercera oportunidad, la mega repesca. Te la das 2 veces, pero aún así te puedes venir al Mundial igual, vamos. Vamos con el grupo A, que se juega en Rayán, Qatar. Por aquí andan Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. A Qatar le vale con una victoria contra los Emiratos y un empate contra Omán para sacar su billete al Mundial. El entrenador ahora es Julen Lopetegui, Hombre. que si no ficha por el Madrid días antes del Mundial, se estrenará finalmente en la Copa del Mundo. Tras el desastre de su Mundial, será su segunda participación y en realidad la primera vez que se clasifican por sus propios méritos. Akram Afif, con sus buenos pelandros, es la indiscutible estrella del equipo y todo un icono nacional. Recordemos que este jugador jugó un ratito en el Sporting y en el Villarreal. Al-Rawi, Barsham, Al-Moed Ali y el capitán Al-Aidos son sus otros referentes. Veremos si son capaces de hacer algo más de lo que hicieron en 2022 con el cambio de estilo que propone Lopetegui. Y segundos y clasificados para la repesca son los Emiratos Árabes Unidos. Omán a su casa. Vamos con el grupo B. Arabia Saudí, Irak e Indonesia se la juegan en Jeddah, Arabia. Y como sucedió en el anterior grupo, el que organiza la feria se lleva el pastel. Los saudíes
se clasifican tras vencer a Indonesia y empatar contra Irak. Séptima participación en un mundial. Al-Dawsari, autor del gol mítico de Argentina, es la estrella, pero Albicrán ha sido el jugador más decisivo en esta fase de clasificación. Con ellos Cano, Al-Budahmid y Al-Jubashir como figuras más relevantes. Hervé Renard volvió al cargo y, a pesar de las dificultades, consiguió clasificar a los sauditas. Pero en abril de 2026, la federación lo cesó del cargo por el mal juego y contrató al griego Georgios Donis, que llevaba muchos años entrenando en Arabia y conoce muy bien su fútbol. Y segundos de ese grupo es Irak, que empató con Arabia Saudí, que le superó por los goles marcados. Los iraquíes se miden ahora en la quinta ronda a los Emiratos Árabes Unidos. En la ida, en Abu Dhabi, el partido terminó con empate a 1 y en la vuelta en Basora se llega al final del tiempo reglamentario con otro empate a 1. Pero en el minuto 17 del descuento, tras una revisión del VAR infinita, el árbitro señala un penalti más que dudoso y Al-Manari mete un gol que hace temblar de euforia a todo Irak. Los iraquíes irán a la repesca intercontinental de marzo de 2026. Allí los veremos. Vámonos a Oceanía, que se va a asegurar un equipo esta vez en América. 11 equipos en la pelea. La primera ronda se disputa en Apia, Samoa, torneo en el corazón del Pacífico. Islas Cook, Tonga, Samoa Americana y Samoa se enfrentan en 2 eliminatorias, en las que se impone Samoa, selección 192 del mundo en ese momento. Una anécdota: Samoa Americana tiene todavía hoy el récord de la mayor derrota FIFA con un 31-0 que le cazó Australia en 2001, sobre lo que luego se hizo una peli. La segunda ronda la disputan 8 equipos divididos en 2 grupos. El primero y el segundo de cada grupo pasan a las eliminatorias. En el grupo A están Nueva Caledonia, Fiji, Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea. Nueva Caledonia se clasifica primera y Fiji es segunda. En el grupo B, Nueva Zelanda revienta a Vanuatu, Samoa y Tahití, que consigue ser segunda. En las eliminatorias, Nueva Zelanda consigue su billete para el Mundial tras imponerse a Fiji y a Nueva Caledonia, que al vencer a Tahití se mete en la repesca internacional. Los kiwis vuelven al Mundial 16 años después de jugarlo por tercera vez en su historia. Con el nuevo reparto de cupos, sus posibilidades de clasificarse son sin duda mucho más altas. Ya te digo. La selección, campeona de 3 de las últimas 4 Copas de las Naciones de Oceanía, está dirigida por Darren Beasley desde 2022. Chris Woods, delantero del Nottingham Forest, es su referencia y capitán. Alrededor de él, jugadores bastante desconocidos como Singh, Stamenich o la promesa Tyler Bindon. Veremos de qué son capaces en su regreso. Vámonos a América, en concreto a la CONCACAF. En esta ocasión, con 3 de sus equipos más poderosos ya clasificados. 32 equipos buscan el billete. En la segunda ronda se eliminan entre todos y quedan 3 grupos de 4. El primero, el A, está compuesto por Panamá, Surinam, Guatemala y El Salvador. Los panameños, que habían pasado con pleno de victorias la ronda anterior, se hacen con el primer puesto y regresan a una Copa del Mundo 8 años después. Segunda participación para los canaleros. Thomas Christiansen es el entrenador desde 2020, a pesar de no haber conseguido clasificar a Panamá para el último mundial. La confianza de la federación da finalmente sus frutos. Carrasquilla, Murillo, Córdoba o Fajardo son sus principales referencias. Por su parte, Surinam es segunda de grupo y pasará a la siguiente ronda. Grupo B: Curazao, Jamaica, Bermudas y Trinidad y Tobago. A la penúltima jornada, Jamaica llega destacada con 3 puntos de ventaja, pero se deja un empate en su visita a Trinidad y Tobago
mientras Curazao le mete un 0-7 a Bermudas. Venga, así que llegan al enfrentamiento de la última jornada con todo en el aire. Curazao, por cierto, le había ganado por 2-0 en la primera vuelta en Billstad. En el partido definitivo en Kingston, los curazoleños sacan un empate a 0 que les mete en el Mundial. Con solo 155.000 habitantes, se convierten en el país más pequeño y con menos población en participar en un Mundial, aunque tiene un poco de truco, la verdad. De los 26 jugadores habituales, 25 han nacido en Países Bajos. En 2015, la Federación de Curazao ficha a Patrick Kluivert, cuya madre es de allí, y comienza a reclutar jugadores holandeses con orígenes en Curazao para reforzar la selección. Aunque solo dura un año en el cargo, la idea crece y varios técnicos holandeses, como Guus Hiddink, dan continuidad al proyecto. Los hijos de la colonia, nacidos y formados en las metrópolis, hacen crecer al equipo de sus padres y abuelos, hasta que llega Dick Advocaat en 2024 y da esta mega campanada con un proyecto ya asentado y ese trabajo de la Federación de Captación de la Diáspora que en países africanos como Marruecos o Senegal ya era algo habitual. Advocaat renuncia al cargo tras la clasificación por los problemas de salud de su hija, pero es persuadido de volver tras una especie de levantamiento contra su sucesor. El bueno de Dick será el seleccionador más veterano de la historia de los mundiales, con 78 castañas, una detrás de otra. Jamaica, que ha desperdiciado con todo a favor una oportunidad inmejorable para sellar su clasificación, irá a la repesca. Grupo C: Haití, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Aquí los haitianos dan la sorpresa, sobre todo a los hondureños y a los costarricenses. La historia es bastante increíble porque el país vive un conflicto tremendamente violento desde 2019. La Federación de Fútbol Haitiana está prácticamente financiada en su totalidad por fondos de ayuda de la FIFA. Y en su país no hay liga estable y resulta imposible jugar allí por el riesgo extremo de un ataque. En su historia solo se ha clasificado para un Mundial, en 1974, y para una Copa América en 2016, pero recordemos que ganó una Copa de Oro en el 73. Desde 2021 su selección no juega en su país, y a pesar de todo, la federación tira del proyecto y ficha en 2024 a Sébastien Migné, un francés que ha entrenado muchos años en África. Al llegar, recompone la selección buscando jugadores nacidos en Francia, Canadá y Estados Unidos con raíces haitianas. Y la química funciona desde el primer momento. Físicamente, el equipo vuela y se muestra contundente arriba. Tras pasar como segundo la primera ronda y llevarse una buena paliza de Curazao, en esta segunda se hace con el primer puesto al vencer en sus dos últimos partidos a Costa Rica y a Nicaragua en casa. Bueno, en casa, en realidad juega en Billstad, en Curazao. Esta segunda fase tras su habitual peregrinaje por las islas del Caribe. De hecho, desde que asumió el cargo de su seleccionador, Sébastien Migné, no ha pisado Haití. Nunca ha estado en Haití, ¿eh? Nunca ha estado en Haití. Parte de las reuniones y la preparación se han hecho online con videollamadas. Ojo. Sea como sea, Haití estará en América para comprobar hasta dónde llega esta increíble aventura. Picoult, Nason, Adé y Placid serán sus estandartes. Honduras, por su parte, se mete segunda tras arrancar un empate decisivo en Costa Rica que deja a los ticos fuera de la disputa. Los tres segundos juegan entre ellos una liguilla. Jamaica y Surinam son los dos mejores del grupo y Honduras cae eliminada. Estos dos entrarán en la repesca internacional. Surinam, por cierto, con un modelo similar al de Curazao, pero que arrancó en 2020 y que también tiene muchos jugadores de origen holandés. Vámonos a la CONMEBOL, a la clásica Liga de los 10. 2 años de torneo clasificatorio, pero esta vez hay 6 plazas directas más otra que irá a la repesca internacional. El campeón del mundo hace valer su superioridad sobre el resto e impone su hegemonía. Argentina gana por cuarta vez la Liga de Clasificación para el Mundial de la CONMEBOL e iguala a Brasil.
aunque es verdad que esto solo la han jugado 6 de las 8 ocasiones. O dicho de otra manera, en esa liga, Argentina solo ha quedado por delante de Brasil en el 2002 y en este 2026. La selección de Scaloni, campeona del mundo y vigente campeona de América en 2024, revalidando su título de 2021, mantiene gran parte de su estructura de 2022. Los jugadores que se impusieron en el Mundial de Qatar se han ido afianzando, mientras han ido apareciendo jóvenes como Nico Paz o Giuliano Simeone, que no consiguen entrar en el 11. Los argentinos se han escaqueado de verse las caras con España en la finalísima, un torneo entre los campeones de Europa y América, alegando razones absurdas para evitar un partido en el que tenían más que perder que ganar. Pero nada de eso será importante cuando llegue el Mundial, en el que estará presente Leo Messi, dispuesto a defender su corona. Segunda en este grupo es Ecuador. A pesar de que empezó con una penalización de 3 puntos por el caso de Byron Castillo, un jugador ecuatoriano que al parecer había nacido en Colombia. Los ecuatorianos son el equipo que menos partidos pierde, solo 2, y que menos goles recibe en los 18 partidos jugados, 5 goles. Se meten en su quinto mundial en la historia, todos ellos en el siglo XXI. El argentino Sebastián Becacece asumió el cargo en 2024 en sustitución del español Félix Sánchez Bas, al que la Federación Ecuatoriana cesó de su puesto. La llegada del argentino ha fortalecido a una selección muy ordenada atrás, a la que es muy difícil meterle un gol. Pacho, Hincapié, Caicedo o Valencia pueden ponérselo difícil a cualquiera. Tercera es Colombia, que vuelve al Mundial tras su ausencia de 2022. Séptimo Mundial para Colombia. Desde ese año en el que llegó al cargo el seleccionador argentino Néstor Lorenzo, las cosas han cambiado para los cafeteros. Fue subcampeón en la Copa América del 2024 en una final que pudo haber ganado y que perdió en la prórroga con un gol de Lautaro. James, por cierto, fue el mejor jugador de ese campeonato, algo que me parece un poco increíble, también te digo. Esa es una de las virtudes de Néstor Lorenzo, asistente de Pekerman durante muchos años en varios equipos. Haber puesto a James otra vez en el centro de mando de la selección colombiana. Junto a él, Luis Díaz, Luis Suárez, Richard Ríos o John Arias. Equipo con muchas virtudes ofensivas y ganas de morder. Y cuarta, empatada a puntos con Colombia es Uruguay, a la que desde 2023 entrena Bielsa, el hombre que aburría a las piedras con sus discursos circulares y sus divagaciones confusas. Uruguay se clasifica por quinta vez consecutiva y estará en su 15º Mundial. En la última Copa América de 2024 llegaron a semifinales, pero fueron eliminados por Colombia en un partido muy ajustado. Tras el torneo y la retirada de Luis Suárez, Uruguay cierra el ciclo de una de las mejores generaciones de su historia. Bielsa anuncia que tras el torneo dejará el cargo, pero los Valverde, Ugarte, Darwin Núñez, Pellistri o Araujo comienzan el relevo en este Mundial. No será nada sencillo olvidar a los Suárez, Cavani, Godín o Forlán. Hombre. Y quinto, empatado con el tercero y el cuarto, es Brasil, que hace la peor liga de la CONCACAF de su historia. La canariña atraviesa una gran crisis en el fútbol de selecciones. Mientras sus clubes dominan con mano de hierro la Libertadores, que han vencido de forma consecutiva entre 2019 y 2025, con Flamengo y Palmeiras como equipos más destacados, la verde-amarela parece haber perdido su identidad. 6 derrotas y solo 8 victorias en 18 partidos y muchas dudas en su juego. Desde su victoria en 2002, los cuartos de final se han convertido en una maldición en la que han caído 4 veces. Solo han llegado a una semifinal en su propio Mundial, en la que les trituró Alemania en el Mineirazo. Ese declive también se puso de relieve en la Copa América de 2024, en la que cayeron en cuartos. El banquillo brasileño da calambre. La salida de Tite, tras el aguijonazo en Qatar de Croacia en cuartos, que los eliminó en los penaltis, provoca un enorme vacío en los mandos de Brasil. Ramón Meneses, Fernando Diniz o Dorival Jr. se muestran incapaces de gobernar el caos y Neymar, su referencia, se pierde entre las fiestas, las lesiones y su indisciplina. Tras varios años de persuasión, finalmente, en el verano de 2025, la Confederación Brasileña, en pleno relevo interno, anuncia el fichaje de Carlo Ancelotti, el entrenador con mayor ficha en la historia del fútbol de selecciones. 10 millones de euros para que Carleto lleve su liderazgo tranquilo al banquillo más difícil del mundo.
Una figura con mucho recorrido internacional que debe imponer el respeto en el vestuario y explotar desde el orden defensivo el talento individual que ha hecho siempre grande a Brasil. Todos se preguntan si los Alisson, Vinicius, Rafinha, Marquinhos o Casemiro darán el nivel suficiente frente a las mejores selecciones. Quizás por eso Ancelotti pega un golpe en la mesa y convoca a Neymar, aparentemente desahuciado desde octubre de 2023 al Mundial. Ocupará un rol secundario, pero su convocatoria es sin duda un golpe de efecto que hace levantar las orejas a más de uno. Veremos. La sexta plaza es para Paraguay, empatada también con Colombia, Uruguay y Brasil. Después de una travesía de 16 años, ausente del Mundial, los guaraníes regresan. La clave está en el fichaje del argentino Gustavo Alfaro para el banquillo. El veterano técnico cambia radicalmente la dinámica desde su llegada. 9 partidos seguidos invicto en las eliminatorias y una victoria sobre Brasil y otra sobre Argentina. Alfaro no se complica. Orden defensivo, cederle el balón al contrario y golpearle tras robo. Intensidad, mentalidad rocosa y disputas de balón sin hacer prisioneros. La vieja Paraguay ha vuelto. Si quieres pasar por aquí, hay peaje, amigo. Los Enciso, Almirón, Sanabria o Gustavo Gómez, capitán de Palmeiras, son sus referencias. Llama la atención la gran presencia de jugadores paraguayos de esta selección en el fútbol brasileño. Será la 9ª participación de Paraguay en el Mundial. Y séptima del grupo es Bolivia, que le quita el puesto a Venezuela en una última jornada sorprendente. Los bolivianos se impusieron en Brasil en la encerrona clásica a más de 4.000 metros de altitud. Y Venezuela palmó en Maturín frente a Colombia por 3-6 en un partido que iban ganando por 2-1. Venezuela, incluso con el aumento significativo de plazas, sigue sin conseguir la plaza para el Mundial. Bolivia se mete en la repesca internacional. Vámonos a Europa. 54 equipos para 16 plazas. No está nada mal la oferta. 12 grupos. Los primeros irán directos al Mundial. Los segundos entrarán en las eliminatorias en busca de las 4 plazas restantes. Luego explicaremos este tomatón. En el grupo A están Alemania, Eslovaquia, Irlanda y Luxemburgo. Todo es muy fácil para los alemanes. Tras la salida de Flick, la llegada de Nagelsmann lo ha cambiado todo. Bajo su dirección ha tenido que encajar la salida de Kroos del equipo para reconfigurarlo. En su único gran torneo llegó a los cuartos de la Eurocopa celebrada en Alemania. Allí cayó frente a una gran España, después de un penalti clamoroso que no le pitaron a Cucurella y un gol de Mikel Merino casi al final de la prórroga que los mató. La sensación es que Alemania vuelve a competir. Una anecdotilla. En los 118 años transcurridos hasta este Mundial, en la historia de la selección alemana solo han tenido 12 entrenadores diferentes. Todos alemanes, por supuesto. Tras sus 2 últimos fracasos en el Mundial, en el que no pasaron de la primera fase, esta Alemania busca recuperar su orgullo bajo los mandos de Kimmich, ahora capitán, y el talento de los Musiala, Havertz, Sané, Wirtz o incluso de los jóvenes Karl y Stiller. Y si queréis pensar que Alemania no es favorito, bueno, esta Alemania, nada, que hay equipos más fuertes, pues allá vosotros, fíjate. A mí eso nunca me ha parecido muy buena idea. No, y a mí tampoco. Segunda en el grupo es Eslovaquia, que entra en la repesca. Irlanda del Norte, que estuvo en la pelea hasta el último momento, también entra en la repesca por la vía de la Liga de Naciones. Luxemburgo, que pierde todos sus partidos, a la calle. Vamos con el grupo B: Suiza, Suecia, Kosovo y Eslovenia. Suiza se hace con el primer puesto sin perder un partido y con Embolo como principal estrella del equipo suizo. El equipo dirigido por Murat Yakin desde 2021 se clasifica por 6ª vez consecutiva para el Mundial, 13º en su historia. En los últimos 3 mundiales y las últimas 3 Eurocopas siempre ha pasado la fase de grupos. Los Embolo, Ricardo Rodríguez, Vargas, Akanji o Freuler tendrán que dar la cara tras la retirada de la selección en 2024 del carismático Shaqiri. Sin él, esto no va a ser lo mismo, Ya te digo.
Kosovo, que es segunda, pasa al torneo de repesca. Eslovenia queda eliminada. Y Suecia, que hace una liga de vergüenza en la que no consigue ganar un partido y solo empata 2, pasa al torneo por la cuestionable vía de la Liga de Naciones. No ganan ni un partido, que sinvergüenzas. Grupo C. Escocia, Dinamarca, Grecia y Bielorrusia. A la penúltima jornada llega Dinamarca con ventaja sobre Escocia, pero los escoceses palman en Grecia en un partido que estuvieron cerca de remontar. Todo hubiera sido peor si no llega a ser por un empate de Dinamarca en Copenhague frente a Bielorrusia. En la última jornada, los dos se la juegan en Glasgow. Con el tiempo cumplido, el 2-2 permanece en el marcador. Eso clasifica a Dinamarca. Pero en el 93, Tierney hace el gol que mete a Escocia en el Mundial y que McLean, con los daneses volcados hacia el empate, ratifica con el 4-2 definitivo. Delirio en Glasgow. Fiebre nacional. Los escoceses, que habían participado en las 2 últimas Eurocopas sin ganar un solo partido, todo se ha dicho, se clasifican para el Mundial 28 años después. ¡Ojo! 28, tras 6 ausencias consecutivas. La mayor crisis del fútbol escocés en su historia se cierra así con Steve Clarke en el banquillo. Su llegada en 2019 ha ayudado a progresar al combinado escocés que en 2023 venció a España en la clasificación de la Eurocopa. 9ª clasificación para una selección que tienen Robertson, McTominay y McGinn a sus 3 grandes referentes. Segunda del grupo es Dinamarca, que se mete en la repesca tras el jarro de agua fría en Glasgow. Grecia y Bielorrusia excluidas. Vamos al grupo D. Aquí están Francia, Ucrania, Islandia y Azerbaiyán. Paseo militar de los galos, que apenas se dejan un empate y 4 goles. Deschamps, tras 2 finales del Mundial en los últimos 2 mundiales, una ganada y otra perdida, viene de haber palmado en 2 semifinales contra España en la Eurocopa de 2024 y luego de la Nations League en 2025. Mbappé, frío y letal a partes iguales, sigue siendo su gran estrella, sobre todo ahora que Griezmann se ha retirado de la selección. Los franceses tienen un auténtico equipazo. Ya ves. A los campeones del mundo, Dembélé, Kanté o Mbappé, hay que añadir a Doué, Barcola, Olise o Cherki, una máquina imparable de generar talento individual. Francia volverá a ser candidato en el último torneo bajo los mandos de Deschamps. Zidane espera su relevo con el listón muy alto. Ucrania, jugando de local en Polonia, toda la liga por la invasión rusa, se mete como segunda tras vencer a Islandia en la última jornada y entra en la repesca. Los islandeses y Azerbaiyán fuera. Grupo E. España, Turquía, Georgia y Bulgaria. Tras el fracaso de España en Qatar y la salida de Luis Enrique, han pasado muchas cosas en el fútbol español. Muchas. En 2023, la selección femenina española gana la Copa del Mundo. Y en la ceremonia de entrega de medallas, un beso en la boca no consentido de Rubiales a una de las jugadoras, Jenny Hermoso, terminará con su destitución y un escándalo sin precedentes. Antes de eso, la Federación Española, para sustituir a Luis Enrique, había optado por Luis de la Fuente, un perfil de dentro, al estilo de Iñaki Sáez. De la Fuente, en la vergonzosa rueda de prensa de Rubiales, le aplaude, antes de saber que lo van a echar. Muchos piden su cabeza y él mismo sale a dar otra rueda de prensa pasándolo mal como un gorrino. De la Fuente sobrevive al trago y empieza renqueante la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania, perdiendo contra Escocia. Pero a partir de ahí reacciona y clasifica al equipo metiéndolo en la fase final. Tras su irrupción en el Barça, el seleccionador pone de titular a Lamine Yamal, un chico de 16 años que no le tiene miedo a nada. En la otra banda saca a Nico Williams y pone al equipo a jugar al ritmo que dicta Rodri. Jugadores como Fabián, Olmo, Mikel Merino, Cucurella o Oyarzábal hacen un gran torneo y España levanta la copa. Venciendo en el mismo torneo a Italia, actual campeón, Alemania, Francia e Inglaterra en la final. Después de eso, llega a la final de la Nations League tras eliminar a Países Bajos y Francia, pero la pierde con Portugal por penaltis tras un fallo de Morata. La clasificación es un auténtico paseo, 21 goles a favor y 2 en contra, solo un empate cedido. España estará en su 17º mundial. Hasta este momento solo 6 ausencias en el torneo, la última en 1974. Ojo. Si dejamos de contar el Mundial de 2010, una anomalía en su rendimiento en este torneo, España solo ha sido capaz de vencer en una eliminatoria en el Mundial desde 1994, a Irlanda por penaltis en 2002. La actuación de España en los mundiales acostumbra a ser un desastre.
Veremos si esta generación es capaz de dar la cara en el Mundial. Los Yamal, Pedri, Williams, Rodri y Oyarzábal llegan con ganas de mucho. Veremos si la euforia de la prensa no los condena a la nada. Segundos en el grupo son los turcos, que entran en la repesca. Georgia y Bulgaria, un auténtico desastre, se van a la calle. Bulgaria, ¿no? Grupo F, Portugal, Hungría, Irlanda y Armenia. Un Cristiano Ronaldo renacido con la selección lidera el paseo de Portugal, flamante campeona de la Nations League en 2025 y que se clasifica para el Mundial como primera. Portugal, a los mandos ahora de Roberto Martínez desde 2023, tiene uno de los mejores equipos de su historia. Alrededor de Cristiano, con 41 años, 226 partidos y 143 goles con la selección, hay jugadores como Bernardo Silva, Nuno Méndez, Bruno Fernández, Vitinha o Joao Neves. ¡Ojito! ¡Ojito! Segunda es Irlanda, que se mete en la repesca tras vencer por 2-3 a Hungría con un hat-trick de Parrot que metió el gol definitivo en el minuto 6 de descuento de la segunda parte. Hungría y Armenia fuera. En el grupo G, Países Bajos, Polonia, Finlandia, nuestros besties de Malta y Lituania. Países Bajos arrasa. Memphis Depay con 8 goles y Gakpo y Malen, cada uno con 4, atropellan a los demás. Koeman, que afronta su segunda etapa como seleccionador holandés, viene de haber llevado a Países Bajos a las semifinales de la Eurocopa de 2024. 12ª participación de la Orange. Koeman le da la batuta a De Jong, respaldado por Van Dijk atrás y por Kluivert, Dumfries, Reinders o Memphis Depay. La maldición holandesa tarde o temprano debe desaparecer, suponemos, pero las grandes generaciones pasan y las oportunidades se esfuman. Amigo. Ay. Polonia es segunda y se mete en la repesca final. Los demás a su casa a descansar. En el grupo H se miden Austria, Bosnia-Herzegovina, Rumanía, Chipre y San Marino. En el partido de la última jornada, Bosnia necesita ganar en Viena para clasificarse y se adelanta en el marcador en el minuto 12, pero Gregoris, en el 77, hace el empate definitivo que clasifica a Austria para el Mundial 28 años después. 8º mundial para los austriacos, entrenados por Ralf Rangnick, técnico alemán en el cargo desde 2022, tras abandonar unos meses antes el Manchester United. Comandados por Álava y Arnautovic, su máximo goleador histórico, con 37 castañas funcionando, Austria cuenta también con jugadores como Laimer, Savitzer o Gregoris. Bosnia, que ha estado muy cerca, irá a la repesca y Rumanía se meterá por la vía de la Liga de Naciones. Chipre y San Marino excluidos. Grupo I, Noruega, Italia, Israel, Estonia y Moldavia. Si hablamos en plata, esto es un Haaland contra la churra. El amigo Haaland se calza el solo 16 goles. Y Noruega le mete un 3-0 a Italia en la primera vuelta y un 1-4 en la segunda. Pocas dudas entonces acerca de quién se clasifica, ¿verdad? Los noruegos esta vez sí. 28 años después de su último mundial, que será el cuarto en su historia, de un país que hasta el momento en el que se graba esto solo ha jugado una Eurocopa. Solbakken es su seleccionador desde 2020. Haaland, Sorloth, Odegaard, Nusa y Bob van a América a por todas. Si tienes a Haaland de 9, ¿de quién vas a tener miedo? Italia se va a la repesca dejando muchas dudas y sobre todo con el miedo del país entero por las 2 ausencias en los últimos mundiales. 2 rondas les esperan para llegar a América. Israel, Estonia y Moldavia a descansar. Grupo J. Por aquí se mueven Bélgica, Gales, Macedonia del Norte, Kazajistán y Liechtenstein. Bélgica se impone en este grupo gracias en parte a una victoria muy polémica en Gales por 2-4 con 2 goles de penalti de De Bruyne. 15º mundial para los belgas bajo los mandos ahora del francés Rudi García. Courtois, De Bruyne y Lukaku resisten como referentes de la generación anterior a la que se han unido jóvenes estrellas como Luke Bacchio o Doku. Gales se mete como segundo a la repesca y también Macedonia del Norte por la tumultuosa y cuestionable vía de la Liga de Naciones. Grupo K, Inglaterra, Albania, Serbia, Letonia y Andorra.
En un grupo sin historia, los Three Lions, encabezados por Harry Kane, con 8 goles, arrasan a los demás. Pleno de victorias y 22 goles a favor y 0 en contra. Tuchel, ex entrenador del Borussia, el Chelsea y el PSG, asume el cargo en octubre de 2024 tras la salida de Southgate. Con Gareth, Inglaterra ha estado cerca del triunfo sin conseguirlo. 2 finales de la Euro perdidas consecutivamente en 2020 y 2024 y una oportunidad desperdiciada en semifinales del Mundial contra Croacia en 2018 son al final sus logros. Cerca y lejos al mismo tiempo. El conservadurismo del entrenador inglés termina por pasarle factura. El alemán Tuchel viene a cambiar esta dinámica del casi. Es el cuarto entrenador extranjero de Inglaterra tras Eriksson, Capello y el fugaz Lee Carsley, y quiere plenos poderes para llevar a Inglaterra al campeonato del mundo. En un equipo lleno de talento alrededor de Kane, como Bellingham, Saka, Rice o Rashford, Tuchel se carga casi por completo a esa generación dorada campeona del mundo sub-17 en 2017. Los Foden, Sancho, Gallagher o Hudson-Odoi no entran en la lista del Mundial. Pero tampoco Maguire, Palmer o Alexander-Arnold. La selección es suya. Su estilo de juego es innegociable. Y aquí se va a jugar a lo que diga él, sin ninguna concesión. Para el que no se haya dado cuenta, esta es otra Inglaterra. Ahora vamos a ver lo que eso significa. ¿Podrán levantar la copa 60 años después? Buf. Segunda en el grupo es Albania, que consigue imponerse a Serbia en Leskovac por 0-1 con gol de Rey Manag. El gol del albanés ratifica el ridículo tremendo de los serbios y clasifica a los albaneses a la repesca. Letonia y Andorra también fuera. Vamos al último grupo, el L. Aquí están Croacia, República Checa, Islas Feroe, Montenegro y Gibraltar. Croacia arrasa con los viejos roqueros todavía en pie. Modric con 40 palos, Kramaric, Livakovic, Perisic o Kovacic siguen al frente de esta selección. Por supuesto que hay un relevo detrás, porque su cantera es realmente inagotable. Dalic sabe que el secreto está en que los Baturina, Guardiol o Susic vayan asumiendo galones poco a poco. Croacia juega por 7ª vez un torneo en el que ha sido 2 veces tercero y una vez un campeón. Para Dalic será su tercer mundial y nadie como él sabe que deberá dosificar a sus veteranos para avanzar en el torneo. Segunda de grupo es la República Checa, que se asegura el puesto con facilidad. Los otros a su casa porque nosotros nos vamos a marzo de 2026 a buscar en las repescas al resto de equipos que jugarán este mundial. Empecemos con las 4 rutas de la UEFA. En cada una de ellas juegan 3 segundos y un equipo que haya vencido en un grupo en la Nations League. Algo un poco absurdo. La victoria en cada una de las rutas, jugadas en formato de eliminatorias con semifinal y final, valdrá una plaza para el Mundial. Ruta A. En la primera semifinal, Gales se mide en Cardiff a Bosnia-Herzegovina, que llega a la prórroga tras un gol de Seco en el 86 y luego consigue imponerse en los penaltis con un último disparo del joven Alak Begovic, que con 18 años se pidió el quinto. Oh, sí, señor. Oye, lo tiro yo, tranquilos. 18 años. Italia, en las otras semifinales, se deshace de Irlanda del Norte por 2-0 con goles de Tonali y Kane. Y así llegamos a la final. Bosnia elige jugar en la ratonera de Zenica, para añadir más presión a una Italia incapaz de olvidarse de los últimos 2 desastres en la clasificación para el Mundial. Italia se adelanta por medio de King, pero en el 79 Tabakovic hace el empate. Luego Bosnia resiste el asedio y llega a los penaltis. Italia la vuelve a liar y de los 3 que tira, falla 2. Bosnia gana de nuevo por penaltis y se clasifica para el Mundial. Sergei Barbarez obra el milagro y mete contra todo pronóstico a Bosnia en su segundo mundial. El veterano checo será el referente de una selección muy joven sin nada que perder. Italia estará fuera del mundial por 3ª vez consecutiva. Algo impensable. Bueno, es que es impensable.
la falta de competitividad de los clubes italianos a nivel internacional, el poco talento que sale de sus canteras y factores estructurales y organizativos llevarán a los italianos a una reflexión profunda para intentar entender qué está pasando con su fútbol. ¡Ma porca miseria! Ay. Hola, mundialista. Interrumpimos el capítulo un momento para recordarte que para nosotros es muy importante conocer tu opinión y saber que estás ahí. Suscríbete en Spotify, iVoox y YouTube y déjanos un like y un comentario sobre lo que te ha parecido el episodio. Y visita nuestra web www.lahistoriadelosmundiales.es, que está chulísima. Bueno, ya no te interrumpimos más. Sigue disfrutando de la historia de los mundiales. Vamos a la ruta B. En la primera semifinal, Ucrania y Suecia se miden en Valencia, en el Estadio del Levante, en la primera semifinal. Gyökeres se sale y hace un hat-trick que deja en nada el gol de Ponomarenko. Suecia a la final. En las otras semis, en Varsovia, Lewandowski y Zielinski hacen los 2 goles de Polonia para remontar el gol de Albania, marcado por Hossa en la primera parte. La final de esta ruta se juega en Solna, cerca de Estocolmo. El Anga y Lagerbielke adelantan a los suecos en la primera fase, pero en la segunda, Zalewski y Swiderski empatan. En el 88, tras una jugada embarbiada y llena de rebotes, Gyökeres hace el gol de la victoria que mete a Suecia en el Mundial. Locura tremenda en Suecia, que vuelve al Mundial tras su ausencia en Qatar. 13ª participación de los suecos, que se convierten en la primera selección hasta el momento en el que se graba esto, en clasificarse por la cuestionable vía de la Nations League. Vamos a dar contexto. Después de haber hecho el ridículo en la primera fase, que no ganó ni un solo partido, Eso es. El billete para esta repesca se lo dio la primera posición en un grupo de la tercera división de la Nations League, porque los primeros de las 2 categorías superiores o bien se habían clasificado para el Mundial directamente o se habían metido en esta ronda como segundos. Gyökeres es la estrella absoluta de un equipo en el que también está Isak, Lindelof o el peligroso Elanga. Aunque sin duda el alma es su entrenador, el inglés Graham Potter. Tras haber pasado su etapa como jugador en equipos modestos, aunque llega a jugar 8 partidos en la Premier con el Southampton, intenta buscarse la vida como entrenador. Un asistente de Roberto Martínez, que entrena al Swansea en ese momento, le recomienda a Daniel Kindberg, un ambicioso empresario que había sido militar, su nombre para llevar a cabo un proyecto casi disparatado: ascender al Östersund, un equipo de 4ª categoría sueca, a la primera división. Potter acepta, y Kindberg se busca la vida para financiar el club con patrocinadores y todo tipo de iniciativas culturales alrededor de la idea. El inglés arrasa, y no solo sube al club a primera, sino que gana la Copa de Suecia y juega la Europa League, en la que consiguió ganar al Arsenal en Londres por 1-2. El Östersund se convierte en todo un fenómeno cultural en Suecia. Tremendo. Tras ese éxito, Potter decide volver a Inglaterra para conseguir como entrenador lo que no pudo conseguir como jugador. Entrena al Brighton, al Chelsea y al West Ham, del que terminará siendo despedido en septiembre de 2025. En todo este tiempo, la figura de Kindberg ha caído en desgracia y las investigaciones policiales han dejado al descubierto que el milagro del Östersund había estado lleno de corrupción y prácticas financieras irregulares. Pero la Federación Sueca, que necesita preparar la repesca, recupera en octubre la figura de Graham Potter, querido y admirado en Suecia, y le ofrece el puesto de seleccionador. Para muchos es el nuevo George Reynor. Que si queréis saber quién es, no dejéis de escuchar el 4º capítulo de La historia de los mundiales. Bueno, pues vamos a esa ruta C. En la primera semifinal, Turquía y Rumanía se la juegan en Estambul. Minuto 53. Pase genial de Güler a Kadioglu, que después de un gran control hace el gol de la victoria. En la otra semifinal, tras un partido a los golpes en Bratislava, Kosovo, contra todo pronóstico, se impone por 3-4 a Eslovaquia y pasa a la final. En Pristina, bajo la lluvia, Turquía consigue imponerse en un partido muy igualado gracias a un gol de Asturkoglu. Enorme mérito de la Kosovo de Berat Muriki, a la que le faltó ese punto de suerte para haber rematado la hazaña. Turquía, dirigida por el italiano Vincenzo Montella, desde 2023 vuelve al Mundial 24 años después.
Resulta sorprendente que esta solo sea la tercera vez que participan en un campeonato del mundo. Güler tendrá a su lado a Çalhanoğlu, a Sturkoglu y por supuesto a Yildiz. América les espera. Vamos a la última ruta, la D. En la primera semifinal, jugada en Copenhague, Dinamarca se impone por 4-0 a Macedonia del Norte en un partido sin mucha historia que se decidió en la segunda parte. En la segunda semifinal, en Praga, en el estadio de Slavia, la República Checa e Irlanda empatan a 2 tras un gol en el minuto 86 de Krejci. Luego los checos se imponen en la tanda de penaltis y pasan a la final. Que también se juega en Praga, aunque esta vez en el estadio del Esparta, 5 días después. Y vuelve a suceder lo mismo. Empate a 2 entre checos y daneses en el tiempo reglamentario tras un aluvión de ocasiones de los visitantes y victoria de la República Checa por penaltis. El portero checo del PSV, Matej Kovar, es el héroe de la clasificación tras hacerse grande en las tandas de las 2 rondas. Tras 20 años de ausencia, Chequia regresa al Mundial, segundo desde que es país independiente y 10º si contamos los de Checoslovaquia. Desde diciembre de 2025, el equipo lo dirige Miroslav Koubek y su principal referencia es Patrick Schick y junto a él Tomáš Souček. Con muy poco, los checos, que sobrevivieron al tiroteo de los daneses, están en el Mundial. Pues venga, nos vamos a la repesca internacional. Hasta aquí han llegado 6 equipos divididos en 2 llaves. En cada llave, uno espera en la final, los otros 2 se juegan la plaza. En la llave A, que se celebra en Guadalajara, Nueva Caledonia, se enfrenta a Jamaica para decidir el rival que jugará contra la República Democrática del Congo. Nueva Caledonia, selección 150 del mundo, no se arruga y sale a pelear por la plaza. En el intercambio de banderines inicial, el capitán neocaledonio le entrega un extraño regalo al portero y capitán rival, que retrocede y duda si aceptarlo. Pero el portero jamaicano lo recoge finalmente porque el árbitro le explica que no es un amuleto ni nada de eso, sino una muestra de respeto por parte de los oceánicos. Los jamaicanos, lejos de los Reggae Boys del 98, son un equipo formado por una mayoría de jugadores ingleses descendientes de jamaicanos, pero formados en canteras de clubes de la Premier. Los neocaledonios son básicamente jugadores de ligas menores. Y aunque el partido es muy igualado, Cadamarteri, con su gol en el minuto 18, mete a Jamaica en la final y termina con el sueño de Nueva Caledonia. En la final, Jamaica enfrenta a la República Democrática del Congo en un partido durísimo. El árbitro le anula 2 goles a los congoleños y el portero jamaicano Blake lo para todo. Y así se llega a la prórroga. En un balón muerto dentro del área, Axel Tuanzebe la enchufa para adentro y mete a su país en el Mundial 52 años después. La selección entrenada por Sebastián de Sabre desde 2022 se convierte en la 8ª africana en el Mundial. Las principales referencias son Wissa, Bakambu, Wan-Bissaka y un viejo conocido de la Liga Española, Gael Kakuta. Pues vamos a la llave B. Bolivia y Surinam se enfrentan para llegar a la final contra Irak. Esta se juega en Monterrey. Van Gelderen adelanta a los caribeños en el minuto 48, pero los bolivianos, primero por medio de Paniagua en el 72 y luego con un penalti que marca terceros en el 79, consiguen remontar y entrar en la final. El 31 de marzo de 2026, a las 9 de la noche, termina en Monterrey la fase de clasificación para este Mundial con un interesante Bolivia-Irak ante casi 50.000 espectadores. Al-Hamadi adelanta a Irak en el minuto 10 de cabeza, pero Paniagua, de nuevo providencial, empata tras una hábil maniobra dentro del área. Pero en el minuto 53 pasa el área de Farji, que en el primer palo Aymen Hussein aprovecha para rematar a gol. Es el de la victoria y el que mete a los iraquíes en el Mundial 40 años después para jugar su segundo torneo. Mucho ha cambiado ese país desde entonces hasta aquí. Buah. Dictaduras, invasiones, guerras. Mientras el amor al fútbol de su gente siempre se ha mantenido invencible. Me alegro mucho por Irak. ¡Yalla ya, Irak! El australiano Graham Arnold, que ya había dirigido a Australia en el anterior Mundial, es el seleccionador de un equipo en el que se puede destacar a Hussein, Iqbal, Hassim o Al-Hamadi. Bien, pues con esto se termina la fase de clasificación. Pero ahora hay que conocer un poco dónde se juega y a los anfitriones, ¿no? México, Canadá y Estados Unidos.
Pues empecemos por México. Aquí hay 3 sedes: Estadio Akron de Guadalajara, Estadio BBVA de Monterrey y Estadio Azteca de México DF. 13 partidos se jugarán aquí, incluyendo el inaugural. Nuestros ratones verdes están dirigidos por el Vasco Aguirre desde 2024, más de 20 años después de su primera etapa al frente de la selección mexicana. Tras el anterior Mundial, México se ha impuesto en las 2 últimas Copas de Oro de la CONCACAF, pero ha palmado en la primera fase de la Copa de América de 2024. Hasta la fecha, solo han faltado a 5 mundiales. El Memo Ochoa sigue siendo el líder de este equipo, que cuenta con jugadores como Raúl Jiménez, Gallardo, Pinedo, Edson Álvarez y, por supuesto, el niño de 17 años, Gilberto Mora, gran esperanza del fútbol mexicano. Sigamos con Canadá, donde hay 2 sedes: el estadio BC Place en Vancouver y el estadio BMO Field en Toronto. Toronto. Aquí se jugarán otros 13 encuentros del torneo. El estadounidense Jesse March entrena a la selección canadiense desde 2024. Antes había trabajado para varios equipos dentro de las franquicias Red Bull antes de irse al Leeds United. Bajo su dirección, Canadá llegó a las semifinales de la Copa América de ese mismo año en su debut en el torneo. Canadá jugará su 3er mundial y 2º consecutivo. Hasta la fecha solo ha ganado 2 Copas de Oro de la CONCACAF, la última ya hace 26 años. Su fútbol sigue creciendo y su figura principal es Davis del Bayern. A su lado otros jugadores como Buchanan del Villarreal, Larin, David o el veterano Jonathan Osorio. Y así llegamos a USA, verdadero motor de esta organización. Aquí se jugarán 78 partidos en 11 estadios, incluida la final, que a diferencia de la del 94 que se jugó en Los Ángeles, esta vez se jugará en Nueva York. Las sedes son las siguientes: el MetLife de Nueva York, sede de la final, el SoFi Stadium de Los Ángeles, el AT&T Stadium de Dallas, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el Gillette Stadium de Boston, el Arrowhead Stadium de Kansas City, el NRG Stadium de Houston, el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el Hard Rock Stadium de Miami, el Lumen Field de Seattle, el Levi Stadium de San Francisco. Curiosamente, los estadios en los que se juega su liga de fútbol son más pequeños y tienen bastante menos capacidad. Para el torneo, como ya ocurrió en el 94, se usarán estadios de fútbol americano, auténticos pepinos, los más modernos del mundo. Estados Unidos, una vez más, trata de impulsar el fútbol dentro del país con una liga que quiere ser más competitiva. Messi juega en Miami desde 2023. En los últimos años no ha dejado de organizar eventos futbolísticos como el Mundial de Clubs de 2025, que pretendió ser un claro ensayo de lo que debería ser el del 2026. Aparte de eso, todas las Copas de Oro de la CONCACAF se juegan allí, aunque a veces compartan sedes con otros países. Hasta la fecha han ganado 6 de 19 participaciones. También han establecido alianzas con la CONMEBOL y han organizado 2 Copas de América en los últimos años. Hasta este momento han participado 5 veces y han sido cuartos en 2 ocasiones. La cantidad de dinero que es capaz de mover USA en cuanto a patrocinios y derechos televisivos no tiene comparación, pero también su visión del deporte como espectáculo masivo. Los reyes del capitalismo lo ponen todo a la venta, para lo malo y para lo bueno. Y su selección sigue todavía lejos de estas ambiciones estructurales. Pochettino, en el cargo desde septiembre de 2024, busca al menos igualar los cuartos de final conseguidos en 2002. Aunque su récord en realidad fue el 3er puesto conseguido en 1930. Ese listón no parece muy realista que se pueda superar. Esta será su 13ª participación. Presión alta, ataques rápidos y una gran intensidad física en el campo. Pulisic es sin duda su gran estrella y a su alrededor Weah, Adams, McKennie, Balogun o Dest, jugadores con mucha experiencia en las ligas europeas. Bueno, ¿qué te parece? Esta vez no ha sido tan fácil llegar hasta aquí. ¿Qué tenemos que saber del torneo? Pues que comienza el 11 de junio y termina el 18 de julio de 2026. El balón oficial es el Adidas Trionda, que mezcla los colores de los 3 países anfitriones. La canción oficial es Die Die de Shakira, que antes era una defraudadora de impuestos a los españoles y ahora ya no, porque la absolvieron y es del todo inocente. Y las mascotas son 3 en esta ocasión: Mappy, un alce canadiense, Zayu, un jaguar mexicano, y Clutch,
un águila estadounidense. Figuras animales antropomórficas. No te vayas a creer que se lo han currado mucho y han decidido innovar ahí a lo loco. No. Ya me imagino que el mundo de las mascotas es el que es. El que ya está, no. No innoves. Este mundial tiene 12 grupos de 4 equipos. Se clasifican los 2 primeros y los 8 mejores terceros. Vamos, que no está muy cara la clasificación. Pero hay 16avos. Tienes que pasar una ronda más si quieres ganar. 5. Y ahora vamos al mundial. No. A ver, a no ser que tengas una máquina del tiempo y quieras volver a hacer y quieras hacerle un spoiler a todo el mundo, pues además vamos a dejar respirar un poco esto, ¿no? Ajá. Este capítulo 23 es el primero que termina sin un campeón del mundo. Pero, ¿y entonces habrá capítulo 24? A ver, ¿crees de verdad que no vamos a rematar esta historia? Pues ahí nos vemos, chingón.